pueden ayudar en todo el proceso de búsqueda bibliográfica, ¿vale? Y esto, bueno, realmente fue un reto que se lanzó en la comisión de docencia, ¿no? Que en un momento dado pidieron que si se podía, pues eso, me podía hacer cargo de ver esto. Y como tenía programada también un taller para la GANFEC hace poco, dije, bueno, pues ya aprovechando que el Suerga pasa por Valladolid, pues vamos a hacer todo junto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por lo más básico. Hay ahora una parte teórica y luego ya vamos a entrar en materia y vamos a ir probando pues, varias aplicaciones, ¿vale? Pero vamos a empezar definiendo qué es la inteligencia artificial. Yo creo que a estas alturas todos ya más o menos tenéis una idea bastante clara, ¿no? De que es esa disciplina que lo que quiere es crear una tecnología que sea capaz de resolver una tarea compleja, de cualquier tipo, ¿vale? Hasta ahora cualquier tecnología, o sea, no había este tipo de tecnologías, estas tareas complejas, digamos, las hacíamos los humanos. Pero ya todos seguramente, o casi todos, tenéis en vuestra casa pues una Rumba, un robot aspirador, que sepáis que esto ya funcionaba con inteligencia artificial, o sea que ya no es algo tan novedoso, e incluso, aún remontándonos un poquito antes, el programa aquel Deep Blue que consiguió vencer a Kasparov en ajedrez funcionaba con inteligencia artificial. De todas formas, el punto de inflexión, o sea, que nos revolucionó a todos, fue ese 30 de noviembre del año 22, que se lanzó oficialmente ChatGPT, ¿vale? Y esto ya fue lo que marcó el auge de un tipo de inteligencia artificial que no conocíamos hasta ahora y que es la inteligencia artificial generativa. Bueno, pues esta inteligencia artificial, la IA generativa, es una rama realmente de la IA, ¿vale? Y se centra en crear contenido original a partir de datos preexistentes. Todo lo que produzca un contenido novedoso a través de datos que ya existían se van a llamar IAs generativas, ¿vale? Bueno, se basan eso, como veis ahí, en aprendizajes profundos, grandes volúmenes de datos, procesan el lenguaje natural, etcétera. Y producen contenidos sintéticos. Nosotros hoy vamos a ver síntesis narrativas, pero pueden producir imágenes, vídeos, sonidos, lo que queramos. Como respuesta a una pregunta o a una solicitud que nosotros le hacemos. Esta instrucción que nosotros le tenemos que dar para que genere ese contenido nuevo, sintético, se llaman prompts. Cuando oímos hablar de los prompts, no son más que eso, una petición, una instrucción que nosotros le damos para que haga lo que queremos, lo que le estamos pidiendo. Y aprenden patrones, aprenden relaciones en grandes conjuntos de datos para generar ese nuevo contenido que sea singular a partir de ese mensaje, de esa instrucción. Predicen las palabras más probables a partir del prompt o las instrucciones del usuario. Bueno, tres conceptos claves. Los vamos a pasar así muy por alto: el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural. En estos tres conceptos es en los que se basa esta inteligencia, la IA generativa, ¿vale? Este aprendizaje automático les va a permitir a estos sistemas aprender, pues ya os lo dije, de muchos volúmenes de datos, pero sin una programación, ¿vale? No la necesitan. Mejoran ellos de forma autónoma. Quiero decir, la primera respuesta que te dan a lo mejor no es buena, pero como van aprendiendo, ¿vale? Tú les vas corrigiendo, les estás dando datos realmente, ellos van aprendiendo y cada vez lo van haciendo mejor. ¿Qué utilizan para esto? Redes neuronales, programas de machine learning que toman decisiones e imitan a nuestro cerebro humano, a nuestras redes neuronales, ¿vale? Y al aprendizaje profundo. Esto es tal cual, esto de que aprenden así automáticamente. Yo recuerdo la primera vez que dije, bueno, pues voy a probar ChatGPT, ¿no? Cuando salió. Y se me ocurrió, dije, bueno, a ver qué le pregunto yo a esta máquina. Le digo, bueno, pues dime, cuéntame qué es bibliosaude. Claro, para mí era muy obvio. Bueno, me contestó una barbaridad. No recuerdo ahora qué, pero no tenía nada que ver con lo que yo le preguntaba, que era la biblioteca virtual, ¿vale? Del Sistema Sanitario Público Gallego.
Entonces yo le dije, no, o sea, lo estás haciendo fatal, o sea, porque además puedes permitirte estos lujos, ¿no? De decirle, no, o sea, estás equivocándote. Y le dije, mira, es esto, y está aquí en esta página y tal, perdona, porque son súper educados. Entonces me pidió perdón y me dijo, y me volvió a dar la respuesta correcta. Si ahora cualquiera de vosotros entra y le pregunta a ChatGPT qué es Bibliosaude, lo va a saber, porque yo me ocupé de informarle, ¿vale?, de que hiciese este aprendizaje automático. Cada vez que hacemos una pregunta y que damos una respuesta o que queremos corregir algo, están aprendiendo continuamente. También se basan en un aprendizaje profundo, el deep learning. Vale, esta es una forma de aprendizaje también que funciona con estos grandes volúmenes de datos y se supone que llegan a alcanzar un punto de saturación donde ahí ya la respuesta es la correcta, ¿vale? Y luego el procesamiento del lenguaje natural. Es esta disciplina que se centra en investigar la forma en que las máquinas se pueden comunicar con nosotros mediante un lenguaje natural. Hasta ahora no era así. Todos los que habéis hecho, muchos de los que estáis aquí o casi todos, habréis alguna vez realizado una búsqueda en una base de datos. Vale, sabéis que no utilizamos lenguaje natural. Siempre le damos unas palabras clave, le damos unos descriptores, unos booleanos, tenemos un lenguaje propio documental para comunicarnos. Bueno, pues aquí esta es la gran revolución, el poder utilizar y que sepan procesar el lenguaje natural. Bueno, ¿cuáles son las características, ¿vale?, de esta IA? Realmente yo cuando empecé a probarla dije, esto es la bomba, esto transforma totalmente la búsqueda de información bibliográfica, ¿no? De todas formas, por muy bomba que sea, os diré que no reemplazan para nada a los buscadores, a las bases de datos de información, por lo menos ahora mismo en sanidad no lo están haciendo, ¿vale? Y iremos viendo por qué y cosas que hacen. Bueno, ¿qué diferencias hay sobre todo con una búsqueda convencional como la que estamos acostumbrados a hacer? Bueno, primero, que le vamos a poder pedir ese prompt, esa solicitud, o se la vamos a poder hacer en un lenguaje natural, ¿vale?, en lugar de palabras clave o ecuaciones de búsqueda. Además, luego es diferente la estructura, la composición de la página de resultados. Nosotros estamos acostumbrados a que nos dé una lista de resultados, ¿vale? Incluso cuando buscamos en Google, lo que nos da es una lista de resultados. Y en este caso lo que nos va a dar es una respuesta directa en un formato de síntesis narrativa, que es lo que él está creando, lo que está generando, ¿vale? No se limita a darnos ese listado de enlaces en los que podemos buscar, sino que en esos enlaces coge la información y nos la presenta en un texto que sintetiza. Y luego está la parte de la retroalimentación, son interactivos con nosotros, entonces nos permiten seguir formulando preguntas e incluso nos dan ellos sugerencias de otras preguntas, ¿vale?, que se pueden utilizar conforme a la petición que nosotros le hemos hecho. Hablamos un segundo de los prompts, ¿vale? Cuanto mejor sea el prompt, mejor va a ser la respuesta que nos dé la inteligencia artificial. Si el prompt no está bien construido, esa respuesta no va a ser la que nosotros necesitamos. Esa instrucción normalmente la estamos dando en lenguaje natural, pero podemos subir imágenes, código, voz, datos, etc. ¿Cuáles son las características principales que hay que tener en cuenta en un prompt? Bueno, pues una es la claridad, tiene que estar bien formulada, porque si dejamos espacios ambiguos, no la va a interpretar adecuadamente, ¿vale? Y si podemos añadirle contexto para evitar estas ambigüedades, vamos a ganar en una precisión en la respuesta. Entonces, señalar un objetivo nos va a dar un contenido más ajustado a la necesidad de información. Podemos, si queremos, pedirle un formato. Puede ser, cuando lo típico, que es pedirle a ChatGPT que nos haga pues, una carta en inglés o en alemán, que queremos enviar a este centro con estas características y tal. Podemos decirle, bueno, quiero que el tono sea formal,
creo que quiero que el tono pues, sea más de un email, más coloquial, etc. Esto también se le puede decir. Y también es muy útil, por lo que yo tengo observado, darle algún ejemplo. Imaginaros que le estoy diciendo que quiero localizar artículos que traten sobre este tema y que si yo le digo que sean similares a este DOI, al artículo que tiene este DOI, él ya tiene ahí una base, ¿vale?, para ajustarse y saber qué es lo que estamos buscando. La estructura, bueno, a veces vamos a necesitar que nos realice un texto pues, que tenga determinada estructura. Pues también podemos decirle que se ajuste a esa estructura, ¿vale?, que nosotros necesitamos. Y si queremos buscar en determinados, no es lo mismo que yo le diga a uno de estos chats, busca sobre la enfermedad de la malaria, a que le diga, busca mi información en PubMed o en YouTube sobre la enfermedad de la malaria, ¿vale?, y que se ajuste a dónde queremos buscar. Bueno, pues lo que decíamos, situar un contexto, unos objetivos y la instrucción con algún ejemplo. Vamos a ver ahora aquí un prompt súper completo, supongo que lo veis desde ahí atrás. Fijaros, aquí os dice, pues, aunque no todos los elementos son esenciales, sí hay que centrarse en los más importantes. La tarea se escribe, le estamos diciendo claramente write, ¿vale? El formato, un mensaje, en este caso. Vale, el contexto, vale, pues le estamos diciendo que ha de resultar, bueno, primero la persona le está diciendo que es un individuo que ha adoptado un estilo de vida más saludable en los años pasados, se ha encontrado mucho mejor físicamente y también mentalmente, y inspirado por este viaje, unos cuantos amigos le han pedido un consejo para comenzar sus propios viajes saludables, ¿no?, sus propias jornadas saludables. Bueno, y lo que quiere es compartirlo en un grupo de chat con estos amigos que están interesados en esto, ¿no?, todos estos consejos. Entonces, bueno, fijaros que luego le da un ejemplo, ¿vale? Este mensaje debería pues, dar los pasos que seguiste, algunos retos y cómo tienes que superarlos, ofrecer apoyo para que ellos se puedan, ¿vale?, embarcar tal. Entonces, cuanto mejor especificado esté, mejor va a ser la instrucción y mejor van a ser los resultados. Bueno, los resultados. Hemos dado ya el prompt, le hemos dado nuestra necesidad y ¿qué es lo que nos va a devolver? Bueno, pues primero la síntesis narrativa que comentábamos antes, ¿vale? Un texto más o menos extenso, no tiene por qué ser muy extenso, estructurado, si así se lo pedimos, que nos va a dar como el resultado principal, ¿vale? En esto es de lo que se diferencian. Luego, la lista de fuentes de donde han sacado esa información, ¿vale? Es muy limitado si lo comparamos, bueno, ya si lo comparáis con una búsqueda en Google, no tiene nada que ver. Ellos cogen, no sé, 10, 12 fuentes, 8 relevantes y se centran en ellas para hacerlo. Y luego, a continuación, sugieren los nuevos prompts, ¿vale? Ellos ya te dicen si quieres cambiar el enfoque, si no está resultando de tu agrado los resultados que esté dando, que te van orientando sobre cómo podrías pedir, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con estas fuentes que utilizan? Esto es la clave de utilizar ahora mismo las IAs. Siempre tenéis que evaluar los resultados que os está dando. Siempre tenéis que verificar cualquier cita y, por supuesto, utilizar el pensamiento crítico y la ética, ¿vale? Tenéis que evaluar la calidad técnica del contenido, la calidad de la redacción, la extensión, la estructura de los apartados, si son argumentos válidos, si las fuentes son solventes. Mirad, habéis todos oído hablar de las alucinaciones de la IA. Están preparados para responder, ¿vale? Entonces, si no tienen una respuesta clara o no saben, se la van a inventar. Con lo cual, siempre verificar esas fuentes, ir y buscarlas, que existen, y aun en el caso de que existan, porque nos ha pasado,
siempre verificar que la cita que os está dando aparece en esa fuente, porque a veces la fuente sí existe, pero no está citando lo que dice que está citando, ¿vale? O sea, esto lo hemos comprobado. Entonces, esto lo que tenéis que tener muy claro es que no reemplaza el conocimiento ni la experiencia del personal sanitario, ¿vale? Puede ayudaros a tomar decisiones, pero nunca tiene que tomar las decisiones por vosotros. Es muy jugoso eso de decirle, dame, que te lo dé, y decir, ala, lo largas ya así el texto, ¿no? Porque así aparentemente parece que está muy bien y tal, no lo hagáis. Uno de los programas que vamos a ver, que es Elicit, que es de los más completos, ¿qué es lo que hace para evitar las alucinaciones? Pues parafrasea de donde va sacando la información, de las fuentes de donde saca la información, parafrasea. Dices, vale, fenomenal, esto me puedo fiar porque no, bueno, evita alucinaciones. No se os ocurra mandarlo así sin revisar ese escrito, porque no pasa un Turnitin o un programa de estos de plagio, o sea, porque es que tal cual lo coge, ¿vale? Entonces, es un inicio, pero no es digamos, el documento final, ¿vale? Y además yo creo que son aplicaciones, las que vamos a ver hoy, que sí que os pueden ayudar en la clínica del día a día, pero no nos sirven, por ejemplo, para realizar una investigación o para hacer una revisión sistemática. ¿Por qué? Porque no son búsquedas ni exhaustivas ni replicables. Y entonces esto lo vamos a tener que seguir haciendo de momento en bases de datos académicas. ¿Por qué no son replicables? Pues porque a mí ya me ha pasado varias veces que haciendo la misma pregunta a la misma herramienta en diferentes días, me da fuentes distintas y me varía un poco el resultado. O sea, ni siquiera son capaces de darte siempre lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos unas buenas herramientas, sinceramente, para salir al paso de forma rápida, porque son muy rápidas. O sea, yo he visto cómo me hacía un informe que a mí me podría llevar una mañana entera en 10 minutos. Entonces, son muy rápidas, digamos, valen mucho para una pregunta clínica, para un modo asistencial, para hacernos una idea o para haceros una idea de cómo está el estado del arte de un tema. Para esto sí que se les puede sacar mucho provecho. Lo de la variabilidad de los resultados que os he dicho, esto es una contra, o sea, no nos dan el mismo resultado dos veces, ¿vale? Haciendo la misma pregunta. Hay que saber en qué fuentes buscan y algunas no son transparentes con las fuentes en las que buscan, entonces eso ya no es fiable, ¿vale? Los resultados, por lo tanto, para lo que os decía, para un estudio científico no van a ser reproducibles, ¿vale? Desconocemos si se han usado las fuentes pertinentes, si han sido evaluados por pares, cómo ordenan los resultados por relevancia. Hay muchas cosas muy oscuras que además yo he probado a preguntarle, a hacerle una pregunta, me contesta perfectamente, me da las fuentes y tal, y yo le digo, dime en qué bases de datos, de dónde has sacado estas fuentes, qué fuentes internas utilizas para darme estos resultados. Me dice, eso no te lo puedo decir así, me lo ha contestado, eso es un secreto mío, como que eso yo no te lo cuento, ¿vale? Entonces, si tú no sabes dónde está buscando, bueno, pues científicamente no es un buen comienzo, ¿no? Mirad, sí que se está aceptando un poquito que se combinen búsquedas tradicionales con las de la IA. Entonces, esto hay que indicarlo en material y métodos, especificando el nombre, la versión, la fecha, el prompt que habéis utilizado, cómo utilizasteis esa herramienta, qué sesgos podéis intuir, qué limitaciones éticas podéis encontrar, o sea, percibís, etc. Bueno, y lo que os he dicho, siempre verificar la autenticidad de esos datos, ¿vale? El uso seguro de la IA. Bueno, los modelos, este tipo de modelos generativos monitorizan todo. Cualquier información que pongáis ahí, vamos a ver alguna herramienta que os va a hacer incluso diagnósticos diferenciales.
ojo, porque, claro, si hacéis un diagnóstico diferencial de un paciente que tenéis ahí, le estamos dando datos, aunque no le demos nombre y apellido, pero le estamos dando datos de un paciente. Entonces, bueno, están monitorizando y se quedan con todo, ¿vale? Cuidado. Luego, las cuestiones eso, de propiedad intelectual y material sensible. Muchos de ellos van a permitiros subir PDFs, ¿vale? Estos PDFs si tienen copyright y luego los van a compartir con el mundo mundial y con la inteligencia artificial, ojo, porque a lo mejor estáis incurriendo en un delito de la propiedad intelectual, ¿vale? Cuando es posible se puede anonimizar el contenido. Vamos a ver que alguna de ellas sí que os permite usar de forma anónima o, bueno, y incluso a veces se puede configurar el asistente para que no se entrene con nuestro contenido, si no queremos entrenarlo, ¿de acuerdo? Bueno, ahí la Comisión Europea sí que tiene normas y tiene pautas internas para trabajar con esto y valorar riesgos y limitaciones del uso de la IA generativa. Os dice eso, que no compartáis lo que os decíamos, datos personales, información de dominio público, que respetéis los derechos de propiedad intelectual de nuevo, ¿vale? Que no repliquéis los documentos generados por la IA como propios, revisadlos, redactarlos, cambiarlos, ¿vale? Si es un proceso crítico urgente, por Dios, ya ni se os ocurra, ¿vale? Confiar, verificar esos resultados. Está bien diseñar protocolos de uso y verificación segura, que yo creo que esto habrá que acabar haciéndolo, pues eso, a nivel Sergas, y actuar siempre de forma ética y de forma transparente, ¿vale? Si la utilizáis, decirlo, cómo la habéis utilizado y demás, ¿vale? Mirad, este cuadro, esta presentación luego la puedo compartir, ¿vale? De hecho, vais a tener al final, si queréis, un enlace para poder verla y la podéis tener. Y si no, escribís a la biblioteca y os lo enviamos, ¿vale? Esto es un cuadro que hicimos con los principales editores, si permiten o no utilizarlo para hacer investigación, o sea, para enviar vuestros manuscritos. Elsevier, por ejemplo, que es el más conocido, ¿vale? Bueno, dice que los autores siempre tienen que aclarar el uso de la IA generativa en la redacción científica al enviar el artículo. Y también dice, tengo la sensación de que esto pita mucho, ¿no? Y que, bueno, a ver si ahora, y que solo deben utilizarse en el proceso de redacción para mejorar la legibilidad y el lenguaje del manuscrito. Eso lo permite, ¿vale? Que siempre hay que aplicarla con supervisión y control humano, que tienen que editar esos resultados, que son los responsables, los autores del contenido del trabajo, que nunca puede haber un autor que aparezca la IA. Sabéis que al principio hasta hubo gente que la metía como autora, o sea, esto no puede ser, ¿no? Bueno, y tenéis lo mismo pues con Springer, con Sage y con las otras. Ya sabía yo que a mí esto me iba a dar problemas. Es que entre que tengo que ajustarla al oído y las gafas. Vale, bueno. Mirad, este otro cuadro yo creo que también os puede ayudar mucho porque os dice, estos son los programas que vamos a ver hoy. Consensus, Open Evidence, GlassHealth, Evidence Hunt, Perplexity y Elicit. Me gustaría saber si los conocéis y si los habéis usado alguna vez. ¿Nadie? Perplexity sí, ¿no? Vale, bueno. Mirad, aquí os decimos si podéis hacer con ellos consulta anónima y cómo podéis hacerlo. Algunos lo tienen directamente, otros no. Y las fuentes de información que hemos localizado en cada uno de ellos. Por ejemplo, Consensus busca en Semantic Scholar. Semantic Scholar es un buscador muy parecido a Google Scholar, pero que funciona con inteligencia artificial. Es una base académica, ¿vale? De artículos muy sólida y muy básica y muy amplia además, amplísima. Open Evidence, bueno, no sabemos exactamente, entre ellos sí sabemos que saca cosas del New England y de tal, pero es más opaco. Y GlassHealth pues igual.
Evidence Hunt está bien, saca la información de PubMed y de NICE Guidelines. Y Perplexity, por ejemplo, utiliza distintas fuentes académicas y científicas, desde PubMed Central a MedArchive, VivaArchive, bueno, sin peer review, son preprints, ¿vale? Y también en portales gubernamentales de salud. Y Elicit, por ejemplo, pues busca también en Semantic Scholar, ¿vale? Y este otro cuadro que vais a tener ahí para consultar es cómo podéis utilizarlas de apoyo a cualquier proceso de investigación o de redacción científica. Entonces, por ejemplo, os decimos pues, la definición de un tema y palabras clave. Pues para esto sí que puede ayudar. Por ejemplo, lo hemos probado en ChatGPT y en Perplexity. Seguramente hay más que os pueden ayudar, ¿no? Pero eso, esta forma de decirle a cualquiera de ellos, ¿puede sugerirme los términos de búsqueda para iniciarla a partir de este artículo? Le damos el artículo, y entonces nos va a dar esos términos de búsqueda. Esa extracción, ¿vale?, la hace bastante bien. También la expansión semántica, por ejemplo, para recomendar términos usados en artículos científicos, pues tenéis Umata, tenéis ChatPDF, ¿vale? Y así os vamos dando las pautas, por ejemplo, para seleccionar bases de datos, ¿vale?, para una búsqueda. Esta de Cite, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque os dice aquellas citas que son favorables o que son contrarias, ¿vale?, o que simplemente citan. Cite, esta además, tiene un plugin que podéis instalar en Zotero. Los que uséis Zotero, como gestor bibliográfico, si instaláis este plugin está muy bien porque tenéis ya allí el artículo y ya os dice, este está haciendo tantas citas, aparecen tantas en la introducción, tantas en la discusión, podéis ir directamente a verlas y tiene tantas a favor o tantas en contra. Es cierto que en nuestro campo, en el campo de medicina o de ciencias de la salud, no es tan habitual que haya citas en contra. Pero, por ejemplo, en humanidades sí que es algo que pasa mucho. O sea, se hace una cita para decir esto no es así, o sea, para decir lo contrario, ¿no? Bueno, y así, pues para construir estrategias de búsqueda, ¿vale?, hay que preguntarle por la ecuación de búsqueda, no por la estrategia, si queréis que os ayude. Conste que yo esto lo he probado alguna vez y le he dicho incluso que me traduzca. Imaginaos, si tengo construida la estrategia o la ecuación para PubMed, que me la traduzca para Embase de Ovid. O sea, se acerca, pero luego yo cuando lo pego no lo hace bien porque la sintaxis es errónea. Pero estos lo están mejorando mucho y sobre todo yo sí que le corrijo. Ahí sí que le doy información y le corrijo, mira, esto lo estás haciendo mal, tal, y esto ya lo aprende. Entonces la próxima vez ya seguro que lo hace mejor, ¿vale? Luego, pues eso, cómo podéis usarlos para organizar y gestionar referencias o para identificar brechas en la investigación, ¿vale? Cite o Connected Papers, para esto, por ejemplo, sí que funcionan bien, ¿vale? Cite, por ejemplo, ya ellos te lo dicen, si un artículo tiene pocas citas de apoyo, pero muchas son contrastantes, eso es que es un tema en debate y entonces que podrías necesitar más estudios, ¿vale? Y así pues, os va abriendo paso. Bueno, estos son unos cuantos buscadores de IA generalistas que os he puesto ahí, que son los que más conocéis. No los vamos a ver hoy, nos vamos a centrar en los de ciencias de la salud, ¿vale? Tenéis Gemini, Copilot, ChatGPT, Find, vale. Este es el chino, este también, que salió hace poquito, el DeepSeek, que revolucionó todo. Este Queen no es tan conocido, pero es que está muy bien porque es gratuito. Sabéis que todas estas herramientas os dejan utilizar una parte gratuita y luego hay otra que hay que pagar, ¿vale? Si queréis pues tener más, podéis utilizarlo más veces a la semana o al mes, o os dan a veces pues, otras opciones, ¿no?, más pro. Pero este es gratuito completamente, el Queen, y permite generar imágenes y vídeos. Luego, pues Umata está muy bien para recomendar términos usados en artículos, por lo que hemos probado. Y Cite es lo que os decía antes, que contrasta referencias, ¿vale? Que os dice si aparece en la introducción, si aparece en la discusión y tal. Entonces, vamos a ver, ahora
¿Cómo vamos de tiempo? Venga. Los buscadores que, a mi entender, están funcionando mejor, o por lo menos son los que yo conozco, porque esto es un mundo. Quiero decir, de repente aparecen por ahí como setas y en 3 días han cambiado completamente, además. O sea, es muy difícil, o sea, seguirles la pista a todos, con lo cual acostumbraros a usar 2, 3 y seguirles la pista a estos. Vamos a ver Consensus, vamos a ver Open Evidence, Glass Health, Evidence Hunt, Perplexity y Elicit, ¿vale? Bueno, Consensus. Si me permitís, ahora me voy a ir aquí en vivo y en directo porque me gusta un poquito más. Bueno, una vez que nos hemos logueado, casi todas estas herramientas os van a permitir loguearos con un Gmail, con un Google. Si tenéis un Gmail, directamente le decís con el Gmail, le ponéis el correo electrónico y os dejan loguearos, ¿vale? Es una de las que, bueno, no es tan mal. Por ejemplo, veis que tenéis un modo incógnito, ¿vale? Si aquí marcáis el modo incógnito, pues no va a guardar todo lo que estáis haciendo. Entonces, si estáis buscando algo sensible, pues es una buena opción. Aquí tenéis, siempre coged la opción Pro, evidentemente, de búsqueda, y aquí tenéis una serie de filtros. Podéis filtrarlos ya desde el principio. Los filtros van desde publicaciones por años, podéis decirle quiero que me busques la información en estos años, podéis decirle que excluya los preprints, con lo cual ya estamos, que solamente muestre los papers peer review, con lo cual ya sabemos que está buscando también en Archive y tal, en otros repositorios. Le podéis marcar que solo busque el Open Access, ¿vale? O preguntarle, esto es un beta, esto es nuevo, si tiene el paper disponible para que podáis verlo, ¿vale? Incluso, si sois muy sibaritas, podéis decirle, bueno, pues yo quiero que lo que me recuperes tenga por lo menos 50 citas, ¿vale? Haya sido citado por lo menos 50 veces. Y luego tenéis también, podéis decirle los métodos, ¿vale? Los tipos de estudio. Si queréis que sea metaanálisis, revisión sistemática, ensayo clínico aleatorizado, estudios observacionales, estudios en animales, bueno, lo que podéis marcarlo ahí y os lo haría, ¿vale? Desde aquí, bueno, los aplicáis o los reseteáis. Y aún podéis decirles si queréis estudios controlados, humanos y un tamaño muestral. Si necesitáis que tenga un mínimo de un tamaño muestral, también podéis ponérselo ahí en los filtros, ¿vale? Esto es nuevo, ya os lo dice ahí, y es que antes no se podía, pero ahora se pueden subir papers, documentos en PDF, ¿vale? Y una vez que lo habéis subido, podéis preguntarle a ese paper cosas, o sea, que os explique cosas, ¿vale? Como si estuvieseis hablando con los autores y hay algo que no entendéis, decís, mira, esto explícamelo bien, y él os lo va a explicar y os lo va a reaccionar perfectamente. Aquí tenemos, por ejemplo, no, bueno, yo es que aquí aún no he subido nada porque esta parte es nueva, pero aquí, bueno, tenéis las opciones, es aquí, vale. Mirad, si no trabajamos en modo incógnito, veis que aquí nos hace como un historial de las últimas publicaciones, de las últimas preguntas que yo le he hecho. Entonces yo, lo último que le pregunté fue si el zinc reduce, a ver si me lo coge, si el zinc reduce la duración del resfriado común. Vale. Lo primero que me da de respuesta es este consensus meter, que es algo que no tienen otros. No me digas para no lo dejar. Aquí. Vale. Y entonces me va diciendo, vale, él me da el resultado de 16 documentos relevantes. O sea, se ha centrado en esos 16. No sé por qué esos 16, porque no me lo explica. Pero bueno, sé que ha cogido estos. Y me dice que sí, que hay 12 papers que dicen que sí, que el 75%, que posiblemente el 6% un paper de resultado. Uno que es mix y otro que te dice y dos que dicen claramente que no, un 13%.
Aquí os va diciendo los métodos, los Q de las revistas que ha utilizado, de esos journals, ¿vale? Y las citas que tienen en total. Y luego ya ese texto que os decía al principio, ¿vale? Dice: el zinc puede reducir la duración del resfriado común. Varios estudios han demostrado que el uso de pastillas de zinc, especialmente en forma de gluconato, puede acortar significativamente la duración de los síntomas del resfriado. Vale. La efectividad, y empieza la reducción tal, pues os va dando el tal, y aquí os dice la cita, ¿vale? En la que se refiere. Esta cita veis que en este caso la revista es un Antimicrobial Agents and Chemotherapy, bueno, pero es del año 84, ¿vale? Ojo con eso también. En este caso es del año 96 y también os da ahí la cita y es de un Annals of Internal Medicine. Bueno, bien, ¿no? Desde luego parece que las fuentes que ha utilizado son válidas, son científicas y son buenas. Luego aquí habla de una revisión sistemática que indicó que podía reducir la duración del resfriado en 2,25 días. Os da también la referencia de esa revisión sistemática, los mecanismos de acción con sus referencias, y la conclusión. Vale. Ha hecho un análisis de 10 papers, ¿vale? El PRO. Bueno. Y luego lo que os decía. ¿Queréis más preguntas? ¿Es efectivo para prevenir resfriados? ¿Qué suplementos tal? La eficacia en el tratamiento de resfriados comunes. Y aquí tenéis ya los resultados, o sea que podéis ir directamente a lo que es la bibliografía que he utilizado, ¿vale? Que ha citado en el texto. Y os dice, pues este es un ensayo clínico, un RCT aleatorizado, ¿vale? Puedes solicitar este paper si está disponible el PDF. Os dice además qué método es, o sea, pues es ensayo, los resultados, pues la duración de tal, y ahí decir que acorta, ¿no? La duración de 7,6 a 4,4 días. Habría que replicar la búsqueda, hacerla en una base de datos, ¿vale? De las que conocemos tal, y ver si estos resultados son ciertos y si esos papers están diciendo esto y tal. De entrada veis que lo ha hecho en un minuto, un segundo, y que parece que la información puede ser válida. ¿Qué podemos achacarle? Que está dando el mismo score, la misma puntuación a lo mejor a un estudio observacional que a una revisión sistemática o que a tal. Entonces eso no está, vale, a lo mejor ahí puntuado, pero bueno, él nos, quiere decir, para una búsqueda rápida, que es lo que os decía, si clínica, una pregunta clínica puede servir para salir del paso. Luego también nos va diciendo que este es no altamente citado, ¿vale? Este artículo, que mira, esta es una revisión sistemática y te dice una revista rigurosa, altamente citada, un metaanálisis también tenemos ahí, y si pinchamos en los resultados, veis que aquí nos deja acceder al PDF porque lo tiene, está en abierto, al full test, y nos lleva a Semantic Scholar, que es lo que yo os decía que es de donde saca la información de este buscador de IA, ¿vale? No vamos a esperar ahora que cargue. Os dice aquí también si es una fuente que tiene, las citas tienen influencia, y os explica aquí cómo hacen esto, porque Semantic Scholar identifica esas citas que tienen más impacto, y las citas que tiene en este caso, pues este no tiene, ¿no? Pero vamos a buscar uno que sí que tenga, mira, este por ejemplo, que tiene su metaanálisis, tiene 103 citas, ¿vale? Y vais igual al full test, podéis, si queréis subirlos, os dice este score del Q1 se refiere al SJR, no al JCR de WOS, ¿vale? Este es el de el Estimago Journal Rank, ¿vale? Pero bueno, que es un ranking, que está bien, que dice que tiene 6 citas con mucha influencia, etcétera, que puedes darle, bueno, todo el feedback os lo van a pedir en todos, si estáis de acuerdo o no, es decir, porque de esta forma es como aprenden, y sobre todo
del personal sanitario, que es lo que les interesa, ¿no? Saber si van por buen camino, si no, etc. Bueno, este es uno de los que quería enseñaros. Cambia totalmente si yo veis que la pregunta que le he hecho es: ¿el zinc reduce la duración del resfriado común? Pero si yo le pregunto si ayuda el zinc a aliviar los síntomas del resfriado, me va a cambiar ya el score, porque lo que os decía del prompt, o sea, todo depende de la pregunta que le hagáis, ¿vale? Entonces, veis, aquí ya baja un 36%. Yo he cambiado mi pregunta y le estoy preguntando otra cosa, ya no es un 75%. Entonces, ojo con cómo preguntáis, ¿vale? Y lo que preguntáis. Bueno, la segunda herramienta que quería ver es Open Evidence. Open Evidence está pensada directamente para que lo utilice el personal sanitario y sobre todo el personal médico. Veis que han hecho ahora un acuerdo con el New England, trabajan también con la clínica Mayo, ¿vale? Con la plataforma, tienen una aplicación tanto para iOS como para Android, y aquí os va diciendo todo lo que podéis preguntarle, ¿vale? Sobre una cuestión de ciencias, sobre el laboratorio, sobre tratamientos, sobre guías de práctica clínica, sobre los efectos de un medicamento, sobre la dosis también de un medicamento. Se puede preguntar, es cierto, en otras lenguas que no sean el inglés, ¿vale? Construir un documento de trabajo, hacer preguntas para un examen, ¿vale? Sobre un tema, que os dé ideas. Bueno, pues todo esto podéis hacerlo con Open Evidence. Funciona de una forma muy parecida. Aquí le podéis pedir la tal. Este es uno de los que... sí, con consensus. Sí, sí, es que la traducción nace perfecta. O sea, lo de la traducción ya es una cosa superada por este tipo de programas. Es como el DeepL. O sea, tú le dices tal y te hace una traducción súper perfecta, ¿vale? A inglés o a cualquier otro idioma. Eso lo tienen dominadísimo. Este, por ejemplo, antes tenía aquí, que ese os lo voy a enseñar en la presentación, porque... a ver. En la presentación... Veis que aquí teníamos esta opción que ponía en feed. Esta opción ahora ya no está. De repente la han quitado y a mí era una cosa que me gustaba muchísimo. Yo, la primera vez que me di de alta en Consensus, como no soy médico y no tengo un número de colegiado, busqué una fórmula para darme de alta como paciente. Las respuestas eran iguales, no hacía diferencia. Y después sí que hace unos días me di de alta de nuevo diciéndole que era una bibliotecaria hospitalaria, y entonces me hizo subir una identificación. Entonces yo cogí mi identificación, la escaneé y la subí. Os va a pedir, bueno, si queréis daros de alta como personal sanitario, que os identifiquéis, ¿vale? Y bueno, me lo dio por válido porque pensaba, quería hacerlo de esta forma porque pensé que a lo mejor no me dejaba ver este feed por no ser médico, o sea, por no ser personal sanitario, pero tampoco me deja verlo ahora como personal hospitalario. Y entonces sospecho que lo han sacado y me da mucha pena porque aquí tenían eso, los destacados, que estaban muy bien, los trending, las tendencias, con temas incluso por especialidad, y la nueva evidencia. Entonces, a mí esta parte, bueno, estaba bien, sinceramente. Entonces, ahora que lo hayan quitado, pues me da pena. De todas formas, sigue funcionando bastante bien. Vamos aquí. Sí que puedo conservar, ¿vale?, las preguntas, ¿vale? Esta, por ejemplo, yo le pregunto en castellano, él me dice, me lo traduce, what does help detect bladder cancer, o sea, traduce perfectamente, y me contesta en español. Y entonces me va diciendo, las pruebas son estas, citoscopia, citología, me va dando también referencias, igual, ¿vale?
los biomarcadores urinarios, tal, las referencias, y aquí tenéis las referencias, ¿vale? Cuando es una nueva investigación, cuando es un journal leader, bueno, os va dando, probadlo e incluso está bien que probéis la misma pregunta en uno, en otro, pero bueno, funcionan de una forma muy, muy similar, ¿vale? Veis que lo que hacen es daros un texto no muy largo, en este tal, siempre podéis compartirlo y lo que sí quieren ellos es que le deis retroalimentación, ¿vale? Sí, esto está bien, esto no tanto tal, porque así va aprendiendo, ¿vale? Y lo van mejorando. Y con las referencias pues pasa lo mismo, ¿vale? Bueno, podéis pinchar, llegar también al texto completo, etcétera. Y el tercero de este tipo muy similar es Evidence Hunt, ¿vale? Evidence Hunt, no sé por qué no me ha conservado el login, no me dejó, bueno, aquí, pero que se me va. Pero este sí que os deja utilizarlo sin que os loguéis, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí os da algún ejemplo, os dice que preguntéis que hagáis vuestra pregunta. Es muy similar, os va a dar otra vez una síntesis, ¿vale? De los resultados que encuentra, unos tal, no sé si tiene así alguna, sí que tiene un límite con la versión gratuita de 5 chats por semana, ¿vale? Nos permite pasar de eso. Y tiene la opción de el chat que es este, ¿vale? Y también que es para hacer una pregunta y que os conteste y demás. Y veis que este es el que busca en Nice Guidelines y busca en PubMed. De hecho, en la bibliografía os va a llevar directamente al registro de PubMed, ¿vale? Si pincháis. Y luego tiene esta parte de búsqueda que tiene una búsqueda pico solamente con la P y la I, o sea, con el paciente y con el problema y con la intervención. Tipos de estudios también, podéis, yo tengo marcados estos 4, pero podríais buscar en roedores, protocolos, otro tipo de información. La categoría, podéis buscar por una disciplina médica y aquí os da los artículos de la última semana, ¿vale? Que ha ido recopilando. Pero si nos vamos, por ejemplo, pues eso, a hematología, le decimos que nos busque, pues nos hace sobre esa categoría. Y busca también en PubMed, porque de hecho aquí os permite hacer la búsqueda directamente en PubMed. Tenéis estas dos opciones, la de search, o sea, esta varía un poco y el chat es como todo lo que estamos viendo en los anteriores, ¿vale? En Consensus o en Open Evidence. Bueno, veis que hay muchas instituciones que lo avalan, investigadores que no sé si lo avalan, pero que sí que hay investigadores de todas estas universidades y todos estos lugares académicos que sí que lo están usando, y esto pues, es el chat y es lo mismo, ¿vale? Glass Health, este varía un poquito más, ¿vale? Es un poquito distinto. Esto os va a permitir, y lo mismo, tiene la opción del chat aquí en Ask a Question, funciona más o menos como los otros, pero tiene ya están en la versión 4, yo cuando empecé a usarlo estaba en la versión 3, es cierto que va más rápido, pero a mí hay cosas que me gustaban más del anterior. Esto de los cambios es continuo, de un día para otro hay un montón. Y este es para hacer un borrador de un diagnóstico diferencial. Vale, vamos a hacerlo con este ejemplo. Vale, le decimos, hazme un borrador de un diagnóstico diferencial de una mujer de 65 años que tiene una historia de diabetes, Vale, y entonces está todo el razonamiento que va haciendo, son los programas razonadores que han metido ahora en la IA nuevos. Lo va haciendo. Entonces, ahora te dice la discusión del caso, el diagnóstico, ¿vale? Para cada una de las partes que puede estar, bueno, veíais que tenía hiperlipidemia, diabetes y unas ondas
que se le elevaba vale, yo como de esto no me entero, vosotros lo probáis, ¿vale? Y veis si esto va bien. Entonces, os va diciendo que otras condiciones cardíacas, que podían ser la pericarditis, la disección aórtica, cardiomiopatía, tal, no sé qué. Y ahí les dice los diagnósticos más probables, ¿vale? Y os empieza a dar, pues eso, un infarto de miocardio, una angina tal, luego los diferenciales más expandidos, primero los probables, luego los que pueden ser, pues eso, el síndrome de Takotsubo, la pericarditis, la hipercalemia, ¿vale? ¿Qué es lo que no puede diagnosticar? Si es una disección aórtica, si es un embolismo pulmonar, Los siguientes pasos, ¿vale? ¿Qué habría que hacer? Pues hay que monitorizar esto, hay que hacer un electrocardiograma, hay que tal, biomarcadores cardíacos, tal. Lo dicho, lo probáis y veis si esto se ajusta un poco a la realidad o no, o si lo está haciendo bien, que reviséis la medicación, Bueno, pues esta es la opción que tiene. Y luego tiene también un borrador para hacer un plan de seguimiento de los pacientes, ¿vale? Entonces lo mismo, ahí os dice, bueno, cómo tenéis que ponerle ese plan. Y también está bien porque, vamos a coger el ejemplo para que lo veáis, y también os va diciendo, bueno, pues hay que hacerle este seguimiento, tal. Es un producto americano, entonces, bueno, se puede ajustar o no a nuestro servicio de salud, ¿vale? Al Sergas. Pero es cierto que está, dice, buscando, comprendiendo, razonando, te dice lo que está haciendo, te avisa. Y ahora nos va a dar el resultado, pero bueno, veis que lo hace de una forma súper rápida. Me sorprendió porque yo pensaba deciros que no podíamos usarlo desde aquí, desde el Sergas, y resulta que sí, que lo han abierto, pero la primera vez que yo quise utilizarlo y llamé para que me lo abrieran, me dijeron que no, y lo entiendo, porque aquí sí que se corre mucho el riesgo de dar datos de pacientes, ¿vale? Al haceros un plan específico o tal, pues ojito, ¿vale? Tener mucho cuidado con esto. Vale, está tardando un rato, pero si tarda, yo tengo aquí ejemplos de informes, Glass Health, mirad, para que veáis un poco lo que hace. Vale. Bueno, es ese tal, y aquí veis que da la impresión clínica, vale, y empieza con un diagnóstico y el tratamiento, vale, anticoagulación, El siguiente, hay un riesgo de fallo tal, bueno, pues el diagnóstico y el tratamiento. Esto sería, bueno, esta es la pregunta que yo le hice, los hallazgos del electrocardiograma en pericarditis, lo tengo también ahí, ¿vale? Y veis cómo lo va contestando para que veáis que, bueno, son documentos rápidos, aunque aquí ahora estaba tardando un poquillo, no sé por qué no lo está haciendo, pero bueno, lo hacen, nada, en cuestión de segundos. Perplexity, bueno, Perplexity se parece más tal vez a ChatGPT. ¿Qué os recomiendo yo para que utilicéis Perplexity? Veis que aquí en biblioteca es lo mismo, tenéis ahí vuestro historial, lo que habéis estado buscando. Yo le he preguntado si el café reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y según Perplexity, vamos, puedo beber tazas de café que no hay problema, que me lo va a reducir muy bien. Veis que es un informe, hace una investigación profunda, acaba de meter el Deep Research que lo ha metido también ChatGPT y Perplexity, que es un paso más avanzado a lo que hacían antes, los Deep Research las investigaciones profundas,
y veis que ya esto es más elaborado, ¿vale? Ya me dice aquí el resumen, la evidencia que hay y la salud cardiovascular, los patrones de consumo óptimos y sus efectos, está estructurado, la importancia del momento del consumo, los mecanismos de la protección cardiovascular, los tipos de café y los efectos diferenciales, el descafeinado vale, según me dice Perplexity, ¿vale? Las consideraciones clínicas y las recomendaciones prácticas que os da y luego la conclusión. O sea, las preguntas. Las personas también preguntan, pues eso, cuántas tazas, si el café descafeinado, si ta. Y las fuentes, ¿vale? Y lo que está muy bien, las fuentes. Bueno, yo aquí veis que me buscan la Fundación Española del Corazón, en her.org, en PubMed también, en Alianza, en Cardioalianza. Bueno, hay que ir revisando. Una revista de cardiología colombiana que es de Elsevier. O sea, las fuentes son como muy variadas, ¿vale? Pero lo chulo de esta investigación profunda que hace es ver todo el razonamiento, porque tú lo vas viendo en vivo y en directo. Y entonces te va contando todo lo que va haciendo, todos los pasos que va dando. Encontré esto, ¿vale? Para analizar tal. Primero voy a identificar los temas tal, después voy a hacer esto. O sea, te va diciendo paso a paso todo lo que hace. Los espacios yo no tengo ninguno creado, pero podéis crear espacios y meter ahí revistas, o sea, documentos y demás. Y nada, lo de descubrir, pues es que os da un avance de noticias, ¿vale? Que está bien aquí también, que tenéis el modo incógnito, ¿vale? Podéis trabajar en modo incógnito si no queréis darle datos. Y ya directamente, hoy me dice que me quedan 3 consultas mejoradas y que estoy usando la investigación profunda. Antes, y lo veréis en la presentación, daba más opciones, pero ahora ya han probado la investigación profunda, ya ven que esto va fenomenal y ya no vuelven atrás, ya no te dan las opciones de auto que tenían antes. Esto es para establecer las fuentes de búsqueda. Veis que yo les decía que buscase en todo Internet, pero si yo quiero buscar solamente en un ámbito académico, lo tengo que marcar aquí, ¿vale? Y entonces me va a buscar, pues eso, en PubMed y tal, en bases de datos. Y esto es ya para adjuntarle archivos. Me dice 10 restantes hoy, todo esto es versión gratuita. Y nos queda ELICIT, me voy a pasar unos minutillos, ¿vale? De las 2:30. Bueno, ELICIT es distinto también, a mí me gusta mucho, de hecho en el biblioboletín hemos sacado alguna noticia sobre ELICIT. Aquí podéis lo mismo, preguntarle hacerle una pregunta, una cuestión, y funciona lo mismo que los chats, ¿vale? Que hemos visto. Tiene luego la parte de Find Papers, ¿vale? Que es para hacer la misma pregunta, pero si pinchamos aquí, nos va a localizar la bibliografía, ¿vale? Y nos va a dar documentos concretos. Y veis esta opción de aquí que pone Pro, que es Start a Systematic Review, ¿vale? Esta opción con la versión gratuita no la podemos ver, pero tiene una ayuda muy buena y aquí os detalla todo lo que puede hacer. Entonces yo conozco un grupo en Pontevedra que sí que están trabajando en revisiones sistemáticas y que sí que están pagando la suscripción Pro, porque te va orientando paso a paso, desde cómo tienes que elaborar la pregunta, ¿vale? Hasta después hacer todos los pasos de la revisión sistemática. Entonces dice que les orienta y les ayuda bastante. Otra cosa que me gusta mucho y que es diferente es esta parte de la extracción de datos de los PDFs, ¿vale? Yo le subo una serie de papers y él me hace unas tablas muy chulas y me va dando tal. Cuando tenemos que hacer una investigación o leer varios documentos, ¿vale? Varios artículos, y vamos con poco tiempo, el que nos diga, estos son los principales hallazgos, estos son los principales resultados, esto es el objetivo de tal, y que te vaya comparando las tablas, pues es una cosa que te ahorra muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar uno que tengamos aquí, vale, efecto del magnesio en el sueño de adultos con insomnio, vale. Vale, mirad, esto es el
que me ha hecho, 7 papers incluidos, encontró 50, decidió coger esos 7, no sé muy bien por qué, y extrajo datos de 49 datos, ¿vale? Y luego generó el informe. Eso es lo que ha ido haciendo. Veis que me da en perfecto castellano lo que es el resumen, los métodos, podemos ver más ahí, los resultados. Mirad los resultados, esta es la tabla, que no sé muy bien aquí como aquí. Vale. Mirad, veis, aquí me va diciendo de cada uno de los artículos que ha buscado, el diseño del estudio, el tamaño de la población, el protocolo de intervención, ¿vale? Y lo bueno es que al hacer esto nosotros podríamos, bueno, esto ya está hecho, ya está guardado, pero si yo ahora le hago la pregunta, yo podría ir añadiendo estas tablas, ¿vale? En la versión gratuita nos deja añadir 3, pero podemos ir quitando una, añadiendo otra e ir visualizando los resultados. Por ejemplo, si se puede recuperar, cuáles son los principales resultados que se pueden medir, y aquí esto nos quita muchísimo tiempo extrayendo todos estos datos, ¿vale? A la hora de hacerlo. Nos deja descargar esto en RIS o en BIP para pasar a un gestor o un TXT, ¿vale? Nos deja estos informes, nos deja guardarlos en PDF también. Y aquí podéis ver los detalles de qué papers encontró, que siempre, bueno, procurad mirar toda la información posible, pero yo creo que para esto sí que está bien y es muy útil, ¿vale? Espera, me he perdido aquí la tabla. Bueno, veis que lo hace así en un modo tal, pero yo sobre todo veo eso, que esto no lo hacen los otros que hemos visto, ¿vale? Todo este análisis de los 7 estudios que ha decidido. En las versiones de pago puedes decirle qué estudios quieres que incluya, puedes decir, bueno, te dan otro juego. Estamos con una versión gratuita, ¿vale? No lo olvidéis. Y si no puedes traer los datos, pues os dice ahí, no encuentro esa mención, ¿vale? Y está fenomenal. Vale, esto es un notebook, eso era una revisión, esto es un notebook, vale. Podéis hacer un nuevo notebook, extraer datos, podéis hacer una nueva investigación. Esto de Find Papers también está bien. Yo aquí en Library, ¿ves? Tengo, por ejemplo, le he subido para que veáis cómo funciona, tres documentos de acceso abierto. Y le voy a decir que los puedo conectar con Zotero, puedo subir más, ¿vale? Y no me está dando la opción ahora. Vamos aquí. Si le digo que me extraiga los datos, vale, los marco aquí, de estos 3, para que veáis cómo yo puedo. Ahora él me va a dar. Vale. Desde aquí vais a manejar las columnas que queréis añadir, ¿veis? Vale, me los está dando y yo ahora le voy a decir, añádeme la columna de summary, y entonces me hace ahí el summary, ¿vale? O dame los principales hallazgos, y entonces aquí me va a dar pues, los principales hallazgos, ¿vale? Y así con las columnas, y incluso tiene un 100 de columnas, ¿vale? Fijaros que, bueno, tiene un montón, la metodología, la intervención, los resultados, los límites, y incluso podéis crear vuestras propias columnas, ¿vale? No en la parte pro, en la parte de pago, pero sí, si necesitáis una columna específica, la podéis crear. Lo de extraer datos, bueno, también lo hace si vosotros le subís los PDFs, que es lo que yo acabo de hacer, y le he dicho tal. Y luego la lista de conceptos, ¿vale? Imaginaros que le dais un paper o 2 y le decís, bueno, extráeme de estos los principales conceptos
primero te os saca va buscando y dice, pues 250 y pico conceptos en este paper o en estos papers comunes, pero luego va achicando la lista y os va haciendo, se va juntando los que son similares y os acaba sacando una lista, pues para eso, para los descriptores, bueno, para un montón de cosas que os pueden servir esos conceptos, ¿no? Para hacer una búsqueda con términos sinónimos, etcétera, para lo que necesitéis. A mí es el que lleva más tiempo, yo creo que funcionando, es de los que veo que se le puede sacar mucho partido más allá de lo que es una simple consulta, ¿vale? Me queda enseñaros, ya para terminar, el Notebook LM. Vale. Esto pertenece a Google, es un entorno personal de aprendizaje y de trabajo. Y es, bueno, por lo menos a mí me parece que es... Puedo entrar ya ahí directamente. Mirad, es gratuito, aunque sí que tiene una parte de pago, pero es que la parte gratuita está fenomenal. Esto no es tanto para hacer búsquedas, sino después, cuando tengáis los papers, para trabajar con ellos, ¿vale? Os va a dejar crear carpetas con temas que queráis. Podéis crear, bueno, las carpetas a montones, y en cada carpeta podéis meter hasta 50 fuentes, pero las fuentes pueden ser documentos en PDF, pueden ser PowerPoints, pueden ser documentos de Word, pueden ser vídeos, el enlace de YouTube de un vídeo, puede ser un audio, lo que queráis. Si son todos de un tema similar, a ver si esto va, no nos deja quedar mal, vale, bien, yo os voy a enseñar este que he creado. Mirad, yo metí aquí varios, entre ellos pues una de las presentaciones como esta que estamos viendo hoy. He metido un vídeo, he metido una tabla resumen, he metido, estos son PDFs, ¿vale? Que hablan, artículos que hablan sobre inteligencia artificial, y entonces me va diciendo, ¿vale? Que exploran tal, me hace un resumen de todos ellos. Puedo marcar, ¿vale? Añadir fuentes, decirle que descubra, marcar uno solo, y entonces me hará sobre ese solo, o puedo marcar todos y decirle, no, trabájame sobre todas estas fuentes. Hace un resumen. Esto para estudiar, ¿vale? Cuando tenéis dos documentos, podéis, por ejemplo, grabar una clase, subir el audio y que os haga un extracto y un resumen de esa grabación. Os va a hacer, por ejemplo, yo aquí, es que se lo junta mucho, no se ve bien aquí, pero le dije, hace un guión para esta charla, le subí la presentación y le dije, hace un guión para esta charla. Y entonces me empieza, guión para la charla, herramientas de tal, médicos de atención primaria, duración estimada, 20-25 minutos. Y me empieza, diapositiva 1, el título, buenos días a todos. O sea, te va diciendo, te hace todo, o sea, hasta el saludo, ¿no? Y luego la despedida. Vale, pues la IA generativa es tal, esto cual, o sea, y así toda la presentación. Y esto me lo hizo así, ¿vale? Por ejemplo, para un examen, si quiero que me haga, a ver, ¿dónde lo tengo? Conceptos, ¿qué se entiende tal? No, vamos a ver, una guía de estudio, vale, le pedí una guía de estudio y me empieza con el cuestionario. ¿Qué se entiende por inteligencia artificial según la presentación? Menciona un ejemplo histórico, el evento que me va haciendo las preguntas para el examen. Esto, para sacarle partido para las clases, es que es una maravilla.
Y luego aquí, por supuesto, te da la clave de las respuestas, ¿vale? Para que tú sepas lo que tienen que contestar a lo que estás examinando. Bueno, no quiero liaros más porque ya son menos 20, me he pasado 10 minutos, pero sí que me gustaría que os hubieseis quedado con la posibilidad, ¿vale? Con todas las ventajas y también con los inconvenientes, recordadlo, que no todos son ventajas, que tienen todos estos programas, que están empezando, pero es que aquí empezar y desarrollarse en cuestión de 2 meses, o sea, ya hacen cosas que no te puedes ni imaginar. Aquí, por ejemplo, os puede pasar un texto a audio en perfecto inglés, hablando 2 personas, o sea, y hacer un podcast con el notebook, o sea, vamos a poder hacer cosas que ni nos imaginamos. Yo siempre, cuando empiezo a trabajar con esto, digo, bueno, menos mal que me quedan 3 años para jubilarme, porque si no yo me voy al paro, o sea, ya no sé qué es lo que voy a tener que hacer yo aquí, ¿no? Os recomendaría prudencia, ¿vale? A la hora de usarlos, verificar siempre todo, no cojáis los textos tal cual salen y los enviéis como si fueran vuestros, ser éticos, bueno, todo lo que hemos estado viendo, mucho cuidado, ¿vale? Mucha prudencia. Yo creo que la palabra ahora mismo con la IA es prudencia, ¿vale? Pero bueno, veis que esto, quiere decir que ayuda, realmente ayudan mucho, muchos procesos. No sé si tenéis alguna pregunta o tenéis aquí, os lo voy a dejar. Vale, por si queréis la presentación, descargarla y eso, y si no, pues os escribís a la biblioteca y os lo enviamos, ¿vale? biblioteca.marcide.ferrol, y así pues para que tengáis pues, vale, las herramientas y podáis recordarlas, porque así en una horita pues es como muy complicado. Y luego ya veis que son de muy fácil uso, o sea, es usarlas y ya está. Vale. Gracias. No tenéis preguntas, claro. A ver. ¿Preguntas? Uxía, no, ¿cómo que no hay preguntas? Por Dios, venga. Bueno, antes de nada, Uxía, muchísimas gracias por tan exhaustiva presentación y sobre todo por lo que haces tú y tu gente con Bibliosaude y por facilitarnos las cosas continuamente con nuestros pacientes y con nosotros, ¿no? Que sí, es una ayuda impresionante lo que hacéis vosotros, tanto tú como tus compañeros, ¿no? Dos preguntas muy sencillitas, ¿no? Yo, por ejemplo, o cualquiera de nosotros, trabajo asistencial, un paciente que tengamos epilepsia refractaria, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde me aconsejas que iría? ¿Ir siempre a UpToDate o a la Access Medicine y tal, o meterte aquí? Eso es la primera pregunta. Y la segunda, sobre todas las plataformas que has puesto de inteligencia artificial sanitaria, ¿no? ¿Vale? Bueno, yo que la inteligencia natural ya me va fallando bastante, ¿no? No voy a meterme en todas las páginas esas. ¿Con cuál me quedaría para buscar, lo que te digo, paciente con epilepsia refractaria? Gracias.
Pero me refería duda clínica, pues, paciente con epilepsia refractaria que no va bien tal, ¿a cuál de esas que has puesto 5, 6, 7, cuál me quedaría? Gracias. Pero me parece que quien no haya firmado ya, es que me lo manda ahora de recordatorio.